que Dios esté levantando en nosotros una habitación. Más bien, Él es el que levanta, dice Pedro, ese templo construido con piedras vivas, para que Él pueda habitar en nosotros. Y esto es lo que pedimos al Señor. Vamos a iniciar el día de hoy y voy a hacer algo que tal vez homiléticamente no sea lo más correcto, que es leer un pasaje extenso al principio, pero quiero hablar acerca de la justificación hoy, el Evangelio de la justificación, pero la parte que voy a estar tocando es el conflicto con la ley. Y hoy precisamente nuestro tema está relacionado con el pasaje que nos tocó meditar, bueno, toda la carta, pero hoy con el pasaje que nos tocó meditar, Pablo da una conclusión muy acertada y voy a leer en Nueva Traducción Viviente el capítulo 4. Le voy a decir qué versos, empezando por el 1, pero en Nueva Traducción Viviente, Gálatas 4. Les dice Pablo de esta manera: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y como eres hijo, Dios te ha hecho su heredero. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años? Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Salte al verso 19. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Verso 21, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento de los hijos del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Estas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual al monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y los hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial,
Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Verso 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. El hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. ¿Por qué? Pero ¿qué dice las Escrituras al respecto? Echa a la esclava fuera y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Y 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Si solamente lo leyéramos, hermano, no tenemos nada que añadirle. Es tal cual la palabra. Pero parece que Pablo está hablándole a esta iglesia y no han entendido el propósito. Por eso el objetivo de esta carta, al escribir Pablo a esa iglesia que quiere, o más bien que ha sido influida primero para que vuelvan al judaísmo, la circuncisión, las leyes, todo lo que implicaban las fiestas, los días, los meses, etcétera, que vuelvan a ello, y ellos se fascinaron y dicen: wow, esto es como más espiritual, más judío, más de Dios. Y se olvidaron que Cristo hizo una obra perfecta en ellos, completa. No es por obras, es por gracia únicamente la salvación. Entonces, el objetivo de Pablo en esta carta es llamar a los cristianos de Galacia y a todos los cristianos a que permanezcan firmes en la fe de Jesucristo y en la salvación que es por gracia. Una justificación que viene de Dios y no de los hombres. Los insta a buscar o permanecer en el verdadero evangelio, y que este evangelio no sea deformado, que permanezcan libres y no vuelvan a la esclavitud, ya que los falsos maestros solamente buscan volverlos a esclavizar. En Gálatas capítulo 2, verso 5, va a estar narrando su visita a Jerusalén, que fue en Hechos 15, y cómo algunos falsos hermanos querían sujetarlos otra vez a tradiciones, a ritos, y les dice en el capítulo 2, verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros, para que ese evangelio no sea estropeado, para que esté íntegro, santo. Por eso en el capítulo 5, verso 1, con el que terminamos nuestra lectura, en esta versión dice: estad pues firmes en la 60, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces el llamado es no volver a estar otra vez en esclavitud. El llamado de Cristo fue a la libertad, dice en el capítulo 5 de Gálatas, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y después va a decir: pero no utilicen esa libertad como pretexto para el libertinaje. Capítulo 5, verso 16. ¿Cuál es ese objetivo de Pablo? Estamos viendo los objetivos: que anden en el Espíritu, porque fueron separados del mundo, y ahora, bien, que anden en libertad, pero separados del mundo. Capítulo 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu, y luego lean conmigo, y no satisfagáis los deseos de la carne. No está diciendo que podemos vivir en el Espíritu satisfaciendo los deseos de la carne, sino dice: si ustedes están en el Espíritu, no pueden vivir satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces encontramos un conflicto entre la justificación y la gracia con la ley y las obras. De hecho, durante todo el libro, aunque podemos buscar en algunos comentarios cuántas veces se repiten las palabras, yo quise hacerlo por frases durante toda la carta, y encontré que 12 veces habla acerca de la justicia, justificar, o la justicia que es por la fe.
Entonces se está poniendo un énfasis en esa justicia y la va a contraponer con la circuncisión o la incircuncisión. O sea, el hecho de hacer algo por nosotros cuando realmente eso no es lo que Dios había pedido ni lo que está en el Evangelio de Cristo. 16 veces lo repite y lo va a estar oponiendo. Luego va a hablar de la fe, el oír por fe en Cristo Jesús, lo repite 20 veces. Y acerca de la ley y las obras de la ley, todo lo que implica la ley, lo repite 31 veces, porque está enfatizando, no vuelvan a esto. Entonces encontramos que hay un conflicto entre la justificación. ¿Qué es la justificación? Vimos la semana anterior. La justificación es un acto divino por el cual Dios nos declara y nos presenta a través de Cristo como justos, porque Él ha pagado el pago, la culpa que nosotros teníamos que pagar, porque a través de esa gracia Él nos dio una salvación que no merecíamos. Entonces hay un conflicto, y este conflicto vamos a ver un poco entre Hechos y Gálatas. Vamos a Hechos 15, verso 1 y 2. Vemos el conflicto acerca de la circuncisión. Todos conocemos acerca de la circuncisión. ¿Alguien no? Puede levantar su mano. Lo explicamos, no hay ningún problema. Ok. ¿Qué es la circuncisión? Era el rito que se hacía, todavía practican los judíos, que en el miembro del hombre a los 8 días le cortan el prepucio. Y eso implicaba, de hecho viene desde Abraham, implicaba que decían, este varón es parte del pueblo de Dios y es parte del pacto. Y entonces decían, de hecho llegaron al extremo de decir los judíos, si un hombre judío se va al infierno, digamos que va a la condenación, dice, allá va a estar Abraham a la entrada, viendo ese hombre circuncidado. Si es circuncidado, entonces no puede ir a la condenación, tiene que ir a la presencia de Dios. Imagínense ahí viendo Abraham a todos. O sea, llegaron a ese punto por justificar la circuncisión. Eso es la circuncisión. En el bebé de 8 días le hacen esa circuncisión. Ahora médicamente algunos lo hacen por salud o por algún problema, pero en ese tiempo era el ritual. Y entonces, volviendo ahora sí a Hechos 15:1, dice, entonces algunos venidos de Judea, o sea, fueron ¿a dónde? A las iglesias de gentiles, a los hermanos, ¿qué les decían? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, Cristo hizo una obra, pero necesitan la circuncisión, si no, no son salvos. ¿Qué tenía más peso para ellos? La circuncisión, que era parte de la ley, y no la obra de Cristo. Por eso Gálatas va a decir, si nosotros volvemos a la ley, si dependemos de la ley, por demás murió Cristo. No tendría ningún sentido. En el verso 2 entonces dice que Pablo y Bernabé tuvieron discusión y contienda. Entonces se propusieron ir a Jerusalén para solucionar este problema. Y Gálatas capítulo 2 verso 3, narrando este hecho, Pablo va a decir que fue acompañado de Bernabé y a un Tito, que era griego, y dice, mas ni a un Tito, que estaba con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, cuando fueron los apóstoles, no obligaron a Tito a circuncidarse. Y Pablo fue y empieza a exponer cuál es el evangelio que él o que ellos están enseñando. Y en el capítulo 2, verso 4 y 5, veamos la lucha que ellos tenían. Había un conflicto y ese conflicto sigue hasta hoy. No sé si ha visto a muchos cristianos. Hoy cantamos un canto que está en hebreo, bueno, algunas palabras en hebreo, pero no estamos ni con nuestra kipá, ni con nuestras filacterias, ni guardando el sabbat. Y muchos piensan que por guardar las fiestas o por esos ritos son más espirituales o más salvos. No sé si hay un nivel de salvación. No, o somos salvos o no somos salvos, porque la salvación es por Cristo, por la fe en Cristo y por gracia, no por nuestras obras. Entonces, en Gálatas capítulo 2, verso 4, vea cómo estos hermanos estaban introduciendo. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Y esto a pesar de que
falsos hermanos. Dice, no son hermanos, son falsos hermanos. Introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, o sea, no nos pasó por la mente, no accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros, para que ese evangelio no sea mutilado, para que ese evangelio de Jesucristo no pierda su eficacia. Había este conflicto de la circuncisión, y entonces, de hecho, lo vamos a ver también en Corintios, en Romanos, nos va a estar hablando acerca de la ley, pero en general con toda la ley que eran las fiestas y los ritos. Y en Romanos 10 nos va a hablar acerca de esto, en Hechos 13 también, pero parafraseando a un teólogo que se llama Louis Berkhof, dice que la ley sí tiene un propósito, y vamos a ver también en la palabra de Dios que tiene un propósito. Sin embargo, como leímos al principio en Gálatas, tenía un propósito hasta que viniese Cristo. Era como un ayo, como una nodriza. Dice Louis Berkhof, bueno, estas son mis palabras, pero algo que dice Louis Berkhof: la ley dada a Israel tenía como propósito imprimir cada aspecto de la idea de la santidad de Dios en el pueblo y llevar al pueblo entonces a vivir una vida como santa, ¿sí? Y esto lo hacía a través de símbolos y tipos. ¿Qué son símbolos y tipos? No es lo real, es la figura solamente, es la sombra de aquello que se revelaría después. Y esto lo hacía para enseñar a vivir en obediencia. Por eso Dios daba castigo al que no vivía en esa ley y premiaba la obediencia. Y dice esto Berkhof, esto sí lo dice literal: pero la más alta revelación de la santidad de Dios fue dada en Jesucristo como el santo y el justo. Esto lo dice Hechos 13:14. La más alta revelación entonces, ¿en quién es? En Cristo. Todo lo demás era sombra y figura, y nos mantenía, nos guardaba hasta que viniese lo real y lo perfecto. Entonces, la ley va a ser contrastante en ocasiones, y muchas otras, la mayor parte, va a ser opuesta a la justificación por la fe y por la gracia. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 5 en adelante. Dice de la siguiente manera: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, dice que hay una justificación en la ley de Moisés, y el hombre vive por esa justificación, pero utiliza la palabra sao, que es el hombre tiene vida. ¿Por qué? Porque el que incumplía lo cortaban del pueblo o moría, era apedreado, si nos acordamos, ¿no?, de la ley del Antiguo Testamento, o era echado fuera del pueblo por contaminación. Verso 6: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, y salte al verso 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no dice que tendrás vida, dice serás salvo. Y utiliza una palabra diferente que es sozo. Y no solamente habla de vida, hablando de una vida en un momento, sino está hablando de la salvación, de la seguridad de ser librado. La idea de ser librado de la condenación y de ser protegido. Verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor tendrá vida, dice, será salvo. No solamente es para que moralmente, éticamente o físicamente tengas vida por no transgredir una ley, sino para que seas salvo de la ira venidera, salvo del juicio. La ley tiene varias figuras en la Biblia,
y algunas nos las va a manejar Gálatas. La ley es el cumplimiento de una norma escrita que tiene un carácter punitivo, o sea, de castigo si no se cumple. En este caso era una ley religiosa. A veces se le llama la ley de Moisés, también la ley de las obras, nos dice Pablo, pero esta ley también implica la ley de la naturaleza. Estamos gobernados por una naturaleza humana, ¿o no? Y no podemos salirnos de esa ley. Y el hombre sigue ese camino. Pero también está la ley del pecado, o sea, de la naturaleza carnal del hombre, no solamente la humana, sino la carnal. Esto es que el hombre caído desde Adán bajo condenación por el pecado no puede librarse de esa condenación. También se refiere a ese tipo de ley, porque el hombre conoce bien que ha transgredido la ley de Dios. Y por consiguiente, la ley de la muerte o el castigo de la muerte para todos aquellos que hemos pecado. Que no hay uno que no haya pecado. Ahora, por eso dice en Gálatas, Pablo hablándole a esta iglesia, estamos hablando de la justificación, pero le está contraponiendo con la ley, con los ritos. Ya vimos la circuncisión, ahora estamos viendo toda la ley en general. Pero Gálatas capítulo 3, verso 12, el principio del verso 12 y también el principio del verso 13. Y la ley no es de fe. O sea, la ley no proviene de fe. Y se acuerda que Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y el verso 17, que nos dice en Romanos 1, 17, porque ¿qué se está revelando a través de eso? La fe. Mas el justo por la fe vivirá. Hermano, la ley no es de fe. La ley demanda cumplimiento, como un reglamento civil, no pasarse un alto, no ir a más de tal velocidad. Y si pasa eso, le ponen una multa. Tenía este carácter de enseñar al pueblo. Pero cuando ya ha venido Cristo, no hay necesidad de este tipo de leyes. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo le llama la ley? ¿Qué carácter le da? El apelativo de maldición. Pero también dice que Cristo nos redimió, o sea, nos compró. Recuerda cuando hablamos la semana anterior también que Cristo nos sacó y hablaba de sacar bruscamente, de extraer o arrancar totalmente de nuestra forma de vida y de esa ley. De eso está hablando la justificación. Y dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose el carne y muriendo bajo un estado de maldición, esto es, en la cruz, para que nosotros no tengamos esa maldición. Gálatas 4, verso 4 y 5, que es parte de nuestra confesión de fe también que estamos leyendo en estos días. Pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, ese pero, o sea, todo eso estaba vigente, pero ese pero nos denota que hay un cambio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, va a haber una separación entre el antes y el ahora. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, lea conmigo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Sí, estábamos bajo la ley, pero Él vino y nos compró. Eso es redimir, pagar el precio suficiente. ¿Pero para qué? ¿Para que volviésemos a ser esclavos? No, y nos dice el mismo verso, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Éramos esclavos, nos compró y no nos hizo sus esclavos solamente, porque ya nos compró. No nos dio la libertad solamente de decir, bueno, pagué tu esclavitud, ahora eres libre, sino dice que hizo algo más, nos adoptó como hijos. Y al ser hijos, ¿qué somos? Herederos. Nos hizo parte de su familia. Hasta ahí llega la justificación. Juan 1, 12 y 13 nos habla acerca precisamente de
Jesús encarnado vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad en el griego es exousia, les dio el derecho legítimo, legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe, por Cristo. Y verso 13 de Juan 1, que dice: ahora no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. No es de Abraham, no es de Jacob, no es de nuestro padre, sino de Dios mismo. Engendrados de Dios. Entonces somos herederos de Dios a través de Cristo. Y nos va a hablar también Pablo de un tema más: las obras de la ley. Hablando de esta ley, o sea, el obrar en esa ley, el buscar quedar bien con Dios o ganarse el favor de Dios por esas leyes. Pero vemos que esa ley, el hombre no es justificado por la ley, o sea, por las obras de la ley, sino por la fe. Voy a darle solamente las citas, no lo voy a leer, hasta después leeré una cita. Esto está en Romanos 3:28, Gálatas 2:16, porque este verso lo voy a leer un poco más adelante. Y esas obras de la ley no solamente es que el hombre quiera justificarse por lo que hace ante Dios sin fe, sino también es querer justificarse de esta manera. Es un error fatal y es muerte. Gálatas 3:11 y Romanos 3:20. No lo leo, solamente anótelo, porque después estaré leyendo algunos de estos versos y lo estoy dejando para enseguida. Entonces Gálatas 2:16, ahora como un resumen, ahora sí: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, eso es, de esta manera no, de esta manera sí. Antes lo hacías de esta manera, pero yo te estoy diciendo cuál es la manera correcta. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, y aquí le hablaba a judíos, en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Está diciendo, de hecho estaba regañando luego a Pedro. Está diciendo Pedro: también nosotros, aun cuando fuimos judíos y seguimos todos los ritos antes, fuimos justificados por la fe en Cristo. Por cuanto concluye o da una conclusión a esa idea, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Quién va a ser justificado? Nadie. Es que yo uso una kipá y me dejé la barba más larga. Lo siento, te va a costar más ir al barbero, ¿no? Pero no te hace salvo. El Sabbat, pues puedes guardar el Sabbat de lunes, martes, miércoles, o sea, ser un flojo que no trabaja ningún día, porque realmente no es esto lo que te hace salvo. Es que, hermano, yo no como esto. Bueno, si es por salud, qué bueno. Pero si crees que eso te va a salvar o que te va a ganar el favor de Dios, estamos en un error. Es un error querer justificarse de esta manera. Capítulo 3, verso 10. Y esto es muy fuerte. Algunos dicen: bueno, solamente un poco para ser un poco más santos. Como si pudiéramos añadir a la obra de Dios un poco más de santidad, porque Dios no ha sido capaz de santificarnos con su Espíritu. Como si faltara algo a la obra de Dios. No puede ser así. Capítulo 3, verso 10 de Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, lea conmigo, están bajo maldición. O sea, no sé si es la misma Biblia que estoy leyendo, la que usted está leyendo. ¿Sí, verdad? O sea, quiero decir, es la misma palabra. Espero que no entienda algo diferente. O sea, quiere decir que todos aquellos que dependen, en la versión 60, de hecho en el original griego, en lugar de depender dice eisin. Todos aquellos que son, es el verbo ser, eisin, en tercera persona del plural. Está diciendo aquellos que son, no solo que dependen, que son de las obras de la ley. O sea, que otra acepción podría ser aquellos que están de acuerdo con las obras de la ley. ¿Qué característica tienen? Están bajo maldición.
Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. No podemos justificarlos entonces por la circuncisión, por la ley, las obras de la ley, tampoco por los ritos y fiestas. Gálatas 4, 9 al 10. La justificación no es de esta manera. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, es una pregunta retórica y quiero que la lea conmigo. ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, etc. ¿Cómo es que piensan que estos débiles rudimentos, en la Nueva Traducción Viviente que leímos al principio, dice inútiles y pobres rudimentos del mundo? ¿Por qué quieren hacerlos de nuevo? Ninguno de nosotros aquí es judío. ¿O sí hay algún judío, hermano? Si hay algún judío, Dios lo bendiga, qué bueno. Pero todos somos parte del pueblo de Israel, ¿o no? Dice Pablo que nosotros somos el Israel espiritual. De hecho, al final de Gálatas también nos va a decir. Pero aquellos que hemos nacido en Cristo, que hemos tenido la circuncisión en nuestro corazón, y por el bautismo se representa esto. Bueno, Dios nos está librando de esa maldición. Los que son de las obras de la ley entonces están bajo maldición, porque maldito es aquel que no permanece en cada una de las cosas escritas en este libro. ¿Y alguien podría permanecer? Decimos los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos podemos hacerlos, pero ¿sabe que no es esa toda la ley? Y además Pablo hablaba aquí porque después de la Torá habían ellos aumentado tradiciones a esa Torá, o sea, la interpretación, ¿cómo le llaman los abogados? La jurisprudencia, ¿no? Ellos habían dicho, esta es la ley, pero esta es la interpretación de la ley. Y añadían más leyes, que es el Talmud para los judíos. Entonces decían de esta manera, y a eso se está refiriendo Pablo. Y los judíos, esto es lo que querían en los nuevos creyentes. Y dice Pablo, no. Entonces la ley no justifica porque no es de fe. Dice Gálatas 3, 11 y 12, no lo voy a leer. Y la ley tiene hijos de esclavitud, o sea, genera hijos de esclavitud, como nos va a narrar todo el capítulo 4 que leímos al principio. ¿A quién le gustaría que sus hijos nazcan en esclavitud? Nadie, ¿verdad que no? Pero ¿sabe que anteriormente así era? A unos que nacían como siervos en ¿cómo se llaman? En las haciendas, hace algunos años. ¿Sabe que aún los hijos eran prácticamente como propiedad del hacendado? Había aún el derecho de ¿cómo se llama esto? No recuerdo. Cuando la joven se iba a casar, o sea, de pernada. El amo tenía que dormir primero con la novia. Era una esclavitud. Las tiendas de raya. Bueno, ahora tenemos Electra y Coppel, perdón, no lo estoy diciendo. Por los hermanos que trabajan ahí. Ahora tenemos las tarjetas de crédito y muchas otras cosas que son como las tiendas de raya. Y ahora, hermanos, nosotros, si nacimos en ese ambiente, no queremos que nuestros hijos vivan eso mismo. Se ha cambiado todo esto. ¿O hubo una independencia o no? Nos independizamos de España y bueno, luego nos hicimos dependientes de Estados Unidos, pero esa es otra historia. Nos independizamos de España, tenemos nuestro himno, bandera, una soberanía y podemos regirnos por nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que no tengamos ley, sino que una ley que ahora está de acuerdo a nuestra libertad. Pero ¿sabe qué pasa cuando nosotros queremos volver a la ley religiosa ahora?
Cristo vino y nos independizó, nos hizo libres. ¿Y ahora qué queremos hacer? Queremos regresar otra vez. ¿No sería lo más absurdo, irónico, que después de esto digamos, ahora queremos un rey que venga de España, o un rey AMLO puede ser, ¿verdad? O un rey quien sea? ¿Verdad que no? Sería algo ilógico. Bueno, ahora si somos libres en Cristo, ¿por qué queremos volver a esas obras de la ley? Tener hijos de esclavitud. Va a poner en el capítulo 4 que leímos al principio muy claramente, va a poner a dos descendencias. La de Agar, que fue la sierva de Sara, que tuvo un hijo que se llama Ismael, que es el padre de los árabes. Y luego tenemos a Isaac, el hijo de la promesa. Los dos son hijos de Abraham. Nada más que como Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo y en él yo voy a bendecir a todas las naciones. Y como se pasaba el tiempo, dijo Sara y Abraham, oye, Dios ya se tardó, se me hace que Dios se olvidó y no va a cumplir. ¿No le ha pasado a usted así a veces? Como que Dios no me escucha. Y entonces dijo Sara, ¿sabes qué? Ten a mi sierva. Esa era una ley en ese momento, una costumbre. Ten a mi sierva, yo voy a recibir a su hijo, va a dar a luz cuando yo esté acurrucada, o yo lo voy a recibir y va a ser como mi hijo. Y tuvo a Ismael, porque pensaron, Dios no puede hacerlo, nosotros vamos a cumplir eso. Y está diciendo Pablo, esa es una imagen de aquellos que dicen, Dios no puede hacerlo, yo lo voy a hacer. Dice, ese es un hijo que vino según el deseo de la carne. Pero Dios no se había olvidado. Y después, a los 100 años de Abraham, 90 años de Sara, Dios le dio un hijo que se llama Isaac. Dice, estos son los hijos de la libre y estos son los herederos. Entonces Dios le dijo a Abraham, no te duela echar a Ismael, yo voy a cuidar de él, pero él no va a heredar con el hijo de la promesa. Lo que tú has tratado de hacer no tiene el mismo valor que lo que yo hice en ti, el cumplimiento de mi pacto. No es a través de lo que tú hiciste, sino a través de lo que yo hago. Entonces la justificación no viene de ninguno de estos lados. Pero también hay quienes se quieren volver a las obras de la ley. ¿Y qué nos dice literalmente Pablo? Aquellos que dependen de las obras de la ley, de la gracia habéis caído. O sea, se han desligado, no tienen relación con Cristo, con la fe de Cristo. Entonces, hermanos, es algo fuerte pensar que nuestras obras contribuyen a la salvación. Bueno, el punto final, cuando lleguemos, nos va a hablar también de ese contraste, porque algunos dicen, entonces yo puedo vivir mi vida como yo quiera. No, tampoco sea un cínico, hermano, porque eso es cinismo. No, la Biblia no dice esto, por el contrario. Bueno, ahora, ¿qué acuerdo llegan los hermanos, los apóstoles? Si hay este conflicto que es constante. En Hechos capítulo 15, verso 24 al 28 nos va a hablar acerca de esto. Y les expusieron toda la situación y bueno, dice en el verso 24, por cuanto hemos oído que hay algunos que han salido de nosotros y fueron a enseñar esas cosas. Y vea lo que dicen los apóstoles, o sea, estaba Pedro, Jacobo y Juan en Jerusalén en ese momento. Y les dicen, a los cuales no dimos orden. O sea, nosotros no los enviamos. Ellos están fuera de orden. No es lo que nosotros pensamos ni enseñamos. Y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando uno, que se circunciden, y dos, que guarden la ley. Pero dice en el verso 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Y cuál fue el acuerdo que ellos tuvieron? Bueno, ellos dijeron en el verso 28, este acuerdo que nosotros hemos tenido no viene de nosotros, sino viene de Dios. Dice el verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos carga más que estas
cosas. O sea, son dirigidos por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, para ver estos asuntos que aún en la actualidad siguen inquietando a la iglesia. Y dice en Gálatas 2:9, de hecho la resolución ya la vimos la semana anterior, pero en Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dijeron, el evangelio que estaba predicando no es diferente, vayan a los gentiles y enseñen esto. ¿Qué era lo que debían hacer? Ahora sí, leemos Hechos 15:29. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y dice que les entregan esta carta y se fueron con gozo porque habían llegado a ese acuerdo. Les dijeron ahí, circuncídense, guarden la ley. ¿Sí les dijeron? No, solamente les dijeron, absténganse de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Estas prácticas, estas tres últimas prácticas tenían que ver con la idolatría. O sea, no vayan a la idolatría ni a estas prácticas paganas. Entonces, queda establecida entonces la enseñanza de la iglesia de los gentiles o el evangelio. La justificación a esos pecadores no depende de las obras de la ley, solo depende o está sobre la fe en Cristo Jesús, sin obras de la ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros enseñando hoy? ¿Qué es lo que debemos predicar? Con esta carta, Pablo va y vuelve a enseñar lo mismo a todas las iglesias. En el segundo viaje misionero trata de ir a Galacia, pero el Espíritu se lo impide. Pero en el tercer viaje misionero dice que va nuevamente y va fortaleciendo, confirmando a los hermanos. ¿Con qué? Con la enseñanza del evangelio. La justificación es solamente en Cristo, no es a través de las obras. Y es un tema tan recurrente que nosotros vemos que en Gálatas Pablo lo trata y dice que confrontó a Pedro. Ya los hermanos que han predicado en otros días hablaron acerca de esto, porque algunos pretendían justificarse por las obras de la ley, y Pablo dice que esto es una simulación y es una hipocresía, porque ni ellos mismos pueden vivir conforme a toda esa ley. Y además lo único que quieren es que la gente los admire y digan, ellos son mis discípulos. En Gálatas 2, verso 11, vea lo que hace Pablo y lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no tal vez con el hermano, con la hermana, con su propia vida, hermano. Usted póngase frente a un espejo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, era condenable lo que estaba haciendo. Se le tenía que llamar la atención. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué quiere decir? Que esto es una simulación. No es más que religiosidad, tradición. Pero aparte, esto puede arrastrar a otros. Ese es el peligro también. Verso 14. Pero cuando vi, o sea, esta práctica que Pedro se apartaba y ya no comía con los gentiles, igual Bernabé lo hizo. ¿Cómo le llama Pablo? Que es de condenar, que es hipocresía, que es simulación. Pero en el 14, no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Eso no es andar conforme al evangelio. Y al final del verso dice que le reclama, dice, ¿por qué los estás obligando a judaizar? O sea, el volver a estas prácticas es volver a judaizar. Es como si nosotros fuéramos a África y vamos y abrimos una nueva iglesia. Les enseñamos la palabra, pero les decimos, tienen que vestirse como mexicanos, con sombrero, tienen que comer enchiladas porque ya son cristianos. Tienen que cantar alabanzas con mariachi, porque así cantamos nosotros. Hermano, ni nosotros mismos comemos enchiladas todos los días. Hay quienes no les gusta el mole ni las tortillas, y no todos escuchan mariachi. Pero a veces quiere ir a imponer un patrón como si esa fuera la salvación. Y la salvación es el evangelio en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, verso
15 y 16 lo vuelvo a leer. Esta parte de, antes de leer, de imponer o poner cosas aparte del sacrificio a Cristo, no era que no se pueda circuncidar. Hermanos, si se quiere circuncidar, circuncídese. Hermano, si quiere guardar el Sabbat, guarde el Sabbat, pero venga al culto el domingo. Si quiere guardar las fiestas, guarde las fiestas. Si quiere ponerse su kipá, póngase su kipá. No hay ningún problema. El problema es que todo esto que estaban haciendo estaba menospreciando la obra de Cristo. Entonces sí hay un problema, ¿no? Entonces sí hay un problema. Así que cuando lo hago no digo, es porque soy más espiritual, más judío. No, hay un problema. Estás menospreciando la obra de Cristo. Ahora sí, Gálatas 2, 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántas veces he leído ese pasaje en el domingo anterior y este? ¿Por qué? Porque debe quedar claro, hermano. Y Pablo lo está diciendo, Gálatas 2:21 lo está diciendo enfáticamente. ¿Cuántas veces habla en estos versos que leímos? 2 versos. 3 veces menciona las obras de la ley y dice no es justificado, por eso, y 3 veces habla acerca de la justificación. Obras de la ley no tiene que ver con la justificación. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces no menospreciemos la obra de Cristo. Ahora sí leo Romanos 3:20, que hace rato lo mencioné, 3:20 y 21. Y dice de la siguiente manera. Pablo hace en cada una de sus cartas, yo creo que es un abogado. Hubiera sido el mejor abogado. Escribe unas cartas tan profundas y establece premisas que le van llevando a una conclusión que si nosotros somos sinceros y humildes con lo que estamos leyendo, no podemos más que aceptar la conclusión que Pablo está dando en sus cartas. Mire lo que dice en 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Verso 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, la ley y la justicia de Dios. Mismo verso 21. Testificada por la ley y los profetas. O sea, esa misma ley hablaba de la justicia de Dios. Nos preparaba para esa justicia de Dios. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa ley hablaba de esa justificación que vendría de parte de Dios a través ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿por qué queremos volver a los rudimentos y a la esclavitud? Ahora sí, verso 24, perdón. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este verso está tan lleno de significado y tan lleno de teología. El verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es la gracia? La justificación gratuita de Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la obra? La redención. ¿A través de quién? El mediador, Cristo Jesús. Cada uno de estos temas podría ser tema de una predicación o de un libro. Pero hermano, está diciendo, ¿por qué quieren volver a la ley? Verso 25. Hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, Dios fue el pago propicio, quiere decir suficiente para que al derramar su sangre y los que creen en ese sacrificio, entonces puedan recibir la justicia. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de dónde te enalteces? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, ¿por lo que hacemos? No, sino por la ley de la fe. O sea, está diciendo, hay una ley de las obras, pero hay una ley de la fe que justifica a través
del sacrificio de Cristo. Y esto es por gracia. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y eso, cuando dice Pablo, concluimos, está diciendo: Nahum, ya no sigas. Ya, ahí detente. Porque esa es la conclusión. Pues el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, cuando hemos leído todo esto, los reformadores, no estoy predicando sobre los reformadores, pero los reformadores tuvieron, de hecho ni siquiera ellos lo ordenaron, sino después un sacerdote católico dijo: los cristianos creen en esto, y solo fue lo que se llamó las 5 solas. Ellos no tienen otro fundamento. ¿Y sabe de qué nos ha estado hablando estos versos que hemos leído? Sola fide, o sea, solo por la fe. Sola gratia, solo por la gracia de Dios. Solus Christus, solo a través de Cristo. Y sola escritura, que es solo por lo que está testificado por la ley y los profetas, por la escritura. Y nos falta una sola. Solo a Dios la gloria. Todo es para la gloria de Dios, no es para nosotros. ¿Por qué nos jactamos? ¿Por qué nos envanecemos? Quiero terminar con este último pasaje. Gálatas 3, 2, 5. No crea que he concluido el tema de la justificación. Nos queda un tema más. No sé cuándo lo voy a compartir, pero sé que lo voy a compartir. Porque hay más para compartir aquí. Y espero que los hermanos que van a compartir el miércoles también hablen más acerca de Gálatas. Gálatas 3, verso 2 y 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por oír con fe. ¿La salvación por qué fue? Por el oír con fe, no por las obras de la ley. Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Después de que Dios ha hecho esta obra, ¿ustedes ahora quieren volver a lo mismo? Verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Son preguntas retóricas donde ya viene la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que el Espíritu, la presencia de Dios en la vida de la persona se recibe solo por el oír con fe, dice el verso 2. Pero también presenta la fe como la obra del Espíritu. O sea, el Espíritu es el que genera esa fe en nosotros. Y a la obra de la ley como surgida de la carne, del deseo del hombre, en el verso 3. Y en el verso 5 nos presenta que Dios obra por oír con fe, no por hacer, por actos o por obra de la ley. Entonces nosotros, ¿cómo estamos siendo justificados? ¿O cómo queremos ser justificados? ¿Por nuestras propias obras o por la obra de Cristo? Por la obra de Cristo. Él pagó todo, nosotros no podríamos pagar nada. Vamos a ponernos en pie y la siguiente semana, si Dios lo permite, concluiré el tema también y espero que el Señor nos sostenga. Padre, te damos gracias porque el tema también de la siguiente semana tiene que ver con aquellos que hemos recibido esa justificación. No nos exime de vivir en obediencia, por el contrario, produce como fruto digno de esa persona que ha sido justificada el vivir como hombre justo. Gracias, porque ahora, Señor, podemos depender solamente de ti. No hay dudas en nosotros que la salvación fue pagada completa, íntegramente por el sacrificio y por la sangre de Jesucristo. Y que hemos recibido tu Espíritu y ahora podemos clamar, Abba Padre, que nos da una identidad ahora de hijos y herederos.
Por eso, Señor, muchas gracias, porque tú estás hablando a nuestras vidas a través de esta hermosa carta. Bendecimos a nuestros hermanos y que cada uno pueda vivir ahora con ese gozo de la libertad que ha recibido a través de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar.